Al igual que la semana anterior que vimos patologías respiratorias, cardiovasculares, ¿no? Aquí también la información es gigante. Gigante desde el punto de vista que hay una especialidad destinada a este estudio, ¿no? Que son los gastroenterólogos. O sea, hay una información que es muy amplia, muy amplia. Nosotros vamos a enfocarla desde el punto de vista que hicimos la vez pasada, ¿no? Todavía no suben los PPTs al plato. De esta no. La anterior sí De la está. semana pasada sí. Sí. Entonces, vamos a enfocarlas de la misma manera, ¿no? Bueno, aquí tenemos una representación esquemática, ¿no? Desde la boca hasta el ano tenemos la boca, el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, ilium, colon, ¿no? Y aunado a esta tenemos la participación de la vesícula biliar, del hígado y del páncreas. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, aquí tenemos algunas de las malformaciones congénitas que se evalúan en esta parte del desarrollo de la asignatura, ¿no? Tenemos las atresias, las fístulas y duplicaciones. Atresia significa pues que hay un conducto que no tiene comunicación, ¿no? Como lo vemos en la figura A, ¿no? Segmento esofágico ciego superior e inferior. Ahí está. Tenemos las fístulas en el segmento ciego superior de la tráquea que las comunican con ella, ¿no? Tenemos atresias y fístulas, ¿no? Tenemos comunicaciones, ¿no? Y eso se evalúa, lo van a ver ustedes cuando hagan su internado médico, ¿no? El internado médico del recién nacido, cuando le proporcionan la leche materna, ya sea por la lactancia o ya sea artificial, un paciente con esta malformación congénita va a ser el reflujo, ¿no? Y eso lo van a ver de manera inmediata, ¿no? Claro que eso se puede reparar, ¿no? O cuando tengan esta malformación congénita con comunicación a la vía respiratoria, se va a aspirar, ¿no? Se puede corregir también eso, por supuesto, ¿no? Pero son cosas que hay que estar pendientes, ¿no? Y ustedes van a rotar, probablemente, bueno, en mi época rotábamos el servicio de neonatología de los internos, ¿no? Y como siempre lo digo yo, esa rotación no es para secarlo al bebito, ¿no? Para ponerle su ropita, ¿no? Para abrigarlo, no es para ver estas malformaciones congénitas se pueden diagnosticar y por supuesto que se pueden diagnosticar ahí. También tenemos hernias, ¿no? Como parte de esto que son formaciones incompletas del diafragma, la hernia diafragmática, por ejemplo, ¿no? Tenemos el onfalocele, que está caracterizado por el cierre incompleto de la musculatura abdominal, o la gastrosquisis, ¿no? Que es similar al onfalocele con las asas intestinales por fuera de la cavidad abdominal, pero ¿no? Ya sin el peritoneo, ¿no? Onfalocele, pero afecta toda la pared abdominal, ¿no? Lo tenemos. El divertículo de Merkel es un divertículo verdadero. Ah, pero si hay divertículos verdaderos, ¿deben haber divertículos falsos? Porque si no, solamente nos dirían, claro, por supuesto que sí. ¿Cuándo hablaremos de un divertículo verdadero? ¿Y cuándo hablaremos de un divertículo falso? ¿No? Están rotando en el servicio de cirugía, son internos, están presentando a su paciente, ¿no? Se diagnostica un divertículo y el asistente, ¿y qué es un divertículo? Y lo podemos describir desde las características que observamos. Miren, ahí está el divertículo. Es una proyección de la pared intestinal. Y cuando hablamos de un divertículo verdadero, es que por lo menos tiene que poseer este divertículo 3 capas intestinales, ¿no? Mucosa, submucosa y muscular como mínimo. Ahí hablamos de un divertículo verdadero. Y hablamos de un divertículo falso cuando tenemos menos de 3 capas. Solo podemos tener la capa mucosa y submucosa, ¿no? Pero este divertículo de Merkel es un divertículo verdadero. ¿Qué significa? Que vamos a tener mucosa, submucosa y muscular por lo menos. Tenemos la estenosis pilórica, ¿no? Que esta estenosis pilórica va a estar caracterizada por una hipertrofia congénita del pilo. Ahí tenemos en la representación esquemática de la parte inferior cómo hay una hipertrofia a ese nivel, el cual va a dificultar el
paso del contenido gástrico a las asas intestinales, intestinal delgada, el duodeno se comunica básicamente. Luego tenemos la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung está caracterizada por una ausencia de las células ganglionares. ¿Y dónde tenemos las células ganglionares nosotros en el cuerpo? Anatómicamente e histológicamente, porque eso ya se han visto. ¿Dónde están esas células ganglionares? Porque una de sus características es ausencias. ¿Y qué harán pues esas células ganglionares? ¿Cuál será su función, no? La enfermedad de Hirschsprung. En embriología probablemente lo han visto. En histología se las hemos enseñado probablemente, ¿no? Fonseca no está, Fonseca en alguna no, yo lo fastidio Fonseca porque Fonseca en una oportunidad me hicieron enseñar histología. Histología es algo también que pertenece a nuestra especialidad. Y Fonseca hizo histología conmigo. Y yo le he enseñado esas características porque les pregunto a veces. Ya no se acuerda. No se acuerda ni que yo le enseñé, creo yo. ¿Dónde estarán esas? Esta patología está caracterizada por una ausencia del peristaltismo intestinal. Ahí pues tenemos los famosos las fibras nerviosas que están entre la capa muscular vertadera y la circular interna. ¿Meissner? Meissner, no, los plexos de Auerbach. Esos están entre la circular interna y la longitudinal externa de la capa muscular propia intestinal, y ellos son los encargados de generar estos movimientos peristálticos que favorecen el tránsito intestinal, ¿no? Y digo favorecen porque no es el único mecanismo que puede facilitar el tránsito intestinal. Pero imagínense un niño que tenga ausencia de estos plexos. No va a haber tránsito intestinal, ¿no? Y esa es la famosa enfermedad de Hirschsprung. ¿Cómo se establece el diagnóstico, no? Por ejemplo, yo en el ejercicio de la carrera nunca he visto una enfermedad de Hirschsprung, salvo cuando es residente y roté por el hospital del niño. Ahí nacen estas malformaciones congénitas y en los cortes histológicos se demuestra que no hay plexos de agua presentes en la piel. Lógicamente el paciente ya había fallecido, ¿no? Para que un niño, causa de qué. Pero hay estas enfermedades Hirschsprung. Es más, en la actualidad todavía encontrar neoplasias malignas en los niños es raro, ¿no? Poco frecuente. Pero ayer justo conversaba con la doctora Paz, que la doctora Paz es la jefa del servicio de pediatría, anatomía patológica y pediatría en el Hospital del Niño de Breña, y están encontrando adenocarcinoma en niños de 8 años, 9 años. ¿En qué órgano? ¿Ah? ¿En qué órgano? Adenocarcinoma de colon. Pregúntale ¿por qué? Todos ustedes están en capacidad de responderme esa pregunta. ¿Qué pasó? Yo no vine la semana pasada. La semana pasada no lo hicimos en la semana 7. Hay y vino el examen todavía, ¿no? El síndrome de Li-Fraumeni, ¿no? El síndrome de Li-Fraumeni significa que ese niño ha nacido con mutación del gen TP53. Y ese síndrome de Li-Fraumeni no solamente origina adenocarcinoma de colon, sino que puede originar múltiples neoplasias. Y para que este niño a la edad de 8 o 9 años haga un adenocarcinoma de colon, ha nacido con esta mutación heredada de sus padres, ¿no? Y la doctora Paz, bueno, ya la doctora Paz tiene 69 años, se va a jubilar este año que viene, y dice, primera vez que vemos adenocarcinoma de colon en niños, ¿no? ¿Qué está pasando? Dice la doctora, ¿no? ¿Será la vacuna del COVID? Son raros, pero son mutaciones genéticas que se heredan, ¿no? De repente no se han visto acá todavía en nuestro medio, pero ya están saliendo. El esófago, ¿qué tenemos en el esófago? ¿Cuál es el epitelio que reviste el esófago? ¿Se acuerdan? ¿Cúbico simple? Cúbico simple. No.
criterio que reviste el esófago? Laura. No me acuerdo. Yo te lo he dicho. Cilíndrico simple. Cilíndrico simple. No. Sarabia, ¿no? Ah, polisacrificado. Pseudo no. Polisacrificado. No creo que pseudo no es. Es el epitelio que tiene el exocervix del cuello uterino. Polisacrificado. Claro, no queratinizado. Bueno, aquí tenemos el esófago, ¿no? Obstrucciones esofágicas, y las obstrucciones esofágicas van a estar determinadas, impiden el paso de los alimentos, van a haber obstrucciones funcionales, ¿no? Característicos propios de ellos, como esófago en sacacorcho, el espasmo esofágico difuso, el esfínter esofágico inferior y arterial. Obstrucciones estructurales o mecánicas, estenosis esofágicas, membranas esofágicas, ¿no? Cualquier mecanismo que pueda obstruir pues, el tránsito, ¿no? Y aquí tenemos una de las patologías que, bueno, de estudiante creo le he visto en los hospitales, la galaxia, ¿no? Porque ahora como patólogo ya nosotros no vemos esas cosas, es más clínico, ¿no? Lo que está caracterizado por un aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Y como aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, nosotros vemos acá, miren, en la representación esquemática, ¿no? La que dificulta el paso pues, del contenido esofágico hacia la cavidad gástrica, ¿no? En una radiografía con contraste se observa, ¿no?, que a las justas puede pasar el contenido. Y lógicamente va a haber una dilatación en la cavidad esofágica. Es condicionado pues, por un aumento del tono del esfínter esofágico inferior y la patología que nos va a producir pues, es la galaxia, la peristaltismo. Tenemos laceraciones esofágicas, ¿no? Esta es la representación esquemática en la parte superior, ¿no? La esquemática superior donde vemos laceraciones que se denominan desgarro de Marvin Wells, ¿no? Eso lo vemos en pacientes, en múltiples tipos de pacientes. Por ejemplo, pacientes que se inducen el vómito pueden originar ellos. Pacientes alcohólicos pueden originar ellos, ¿no? Y hacen famosos hematomesis, ¿no? Se asocia especialmente a arcadas intensas o vómitos como consecuencia de intoxicación alcohólica. Las esofagitis químicas e infecciosas. Nosotros hemos visto estas esofagitis infecciosas, ¿no? Incluso en el hospital. No recuerdo, hace un tiempo recibimos la biopsia de esófago por endoscopía de un colega y encontramos esta patología en el colega. Un colega joven, ¿no? Tendrá pues, bueno, joven digo yo, ¿no? Para ustedes ya también con 40, 45 años, ¿no? Encontramos estas características, encontramos hifas setadas que formaban ángulos de 45 grados en el suelo. ¿Qué son estos? Perdón, de 90 grados. 45 grados. 45 es aspergillus, de 90 grados. Cándida. Ah, ok. Y encontramos cándida en el esófago del colega, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la mente nosotros cuando encontramos cándida es que está pasando con este paciente. Probablemente tenga algún compromiso de la respuesta inmunitaria, ¿no? Para que tenga hongos ahí, ¿no? Y lo primero que se nos viene a la mente, tendrá sida, colega. Siempre malicioso todos, ¿no? ¿Tendrá sida? A ver, ¿qué historia trae? Y no tenía pues VIH, ¿no? Pero era un paciente, este paciente tenía psoriasis. Y los pacientes con psoriasis reciben pues inmunosupresión y hacen sus periodos de disminución de la respuesta inmunitaria, ¿no? Y como parte también del tratamiento, y tiene todo el derecho pues a hacer sus infecciones micóticas. ¿Lo encontramos? Sí, lo encontramos. No con mucha frecuencia encontramos nosotros la presencia de cándida en el esófago, pero las características macroscópicas o endoscópicas, mejor dicho, son estas que están acá, ¿no? La cándida ofrece unas lesiones color blanquecina, que incluso el gastroenterólogo, si alguien aquí va a ser gastroenterólogo, ingresa y los ve y pone descartar cándida. Esta cándida también, ¿dónde más lo vemos? En el extendido citológico del cuello uterino. Ahí también vemos las hifas o las conidias, ¿no? Son
positivos a coloraciones del PAS. Pero en el sentido citológico se ve a simple vista con la coloración de PAS. Las esofagitis por reflujo, ¿no? ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez un reflujo gastroesofágico? ¿No? ¿Nadie ha vomitado nunca? Sí, claro. No pregunto por qué mejor, pero bueno, los reflujos gastroesofágicos vienen acompañados también cuando el paciente tiene una ingesta copiosa de alimentos, ¿no? Pueden hacer los reflujos gastroesofágicos. O aquellos pacientes que tienen la costumbre de comer y echarse a la cama a dormir, hacen los reflujos gastroesofágicos, ¿no? Claro, y cuando son jóvenes como ustedes, no sienten molestia, ¿no? Todavía no sienten molestia. Normal, ¿no? Es más, todavía comen y dicen, ay, que más rico duermo todavía después de la comida, ¿no? Van haciendo estos reflujos que inicialmente no ofrecen molestia, pero después van a originar la famosa pirosis, ¿no? Siente un ardor o quemazón que se siente acá en la boca del estómago hacia la parte superior, ¿no? Son los famosos reflujos gastroesofágicos. Eso en el tiempo, estos reflujos gastroesofágicos van a originar que el epitelio del esófago sea mucho más grueso. Y más gruesos porque aumentan el número de células en este epitelio poliestratificado plano, ¿no? Pueden originar lesiones, ¿no? Lesiones que acompañan con un infiltrado inflamatorio caracterizado por la presencia de eosinófilos. Cuando nosotros encontramos eosinófilos en una biopsia esofágica, es un criterio eosinófilos y acantófilos es un criterio que me dice que estamos frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el tiempo, estas enfermedades por reflujo esofágicas pueden favorecer la presencia del famoso esófago de Barrett y que sigue inmediatamente como patología, porque primero vemos la esofagitis por reflujo, o puede acompañar a una metaplasia gástrica. ¿Qué significa metaplasia gástrica? Que en el epitelio esofágico vamos a encontrar epitelio o parte de mucosa gástrica, metaplasia gástrica, o el famoso esófago de Barrett, que sigue en la patología inferior, ¿no? Mírenme, esa es la enfermedad por reflujo. Las características son estos, la presencia de eosinófilos, ¿no? Y acá, el esófago es este es el epitelio poliestratificado plano, y miren cómo se continúa con este. ¿Qué tipo de epitelio será este? ¿Gástrico o intestinal? ¿Por qué? Porque el epitelio intestinal es un epitelio cúbico simple, pero con presencia de células caliciformes. Estos espacios blanquitos, claros, transparentes, son células caliciformes. Entonces, si yo tengo mi esófago, si el gastroenterólogo toma la biopsia en la unión gastroesofágica, yo podría encontrar pues mucosa gástrica, ¿no? Pero ¿por qué tengo que encontrar mucosa intestinal? Se ha reemplazado por un epitelio que pueda tolerar la rodilla. ¿Lo encontramos con frecuencia? Sí, lo encontramos con frecuencia. ¿Eso representa un riesgo para el paciente? Por supuesto que representa un riesgo para el paciente. Aquí se generan displasias y posteriormente puede generar la segunda neoplasia maligna más frecuente en esófago, que es el adenocarcinoma esofágico, porque hace la metaplasia intestinal primero, ¿no? Bueno, ahí la vemos acompañada de respuesta inflamatoria, que es común también. Y luego de ello, pues tenemos aquí esta neoplasia que habíamos puesto por referencia, que es el adenocarcinoma esofágico. Y cualquiera se puede preguntar, ¿por qué mi esófago puede ser un adenocarcinoma? ¿No? Si ahí no tengo glándulas, no tengo epitelio, es un poliestratificado plano. La neoplasia maligna más frecuente en esófagos es el carcinoma escamoso, porque un epitelio escamoso el que la reviste. Pero se genera el adenocarcinoma cuando previamente hace una metaplasia intestinal. Porque la neoplasia maligna de presentación más frecuente en el intestino es el adenocarcinoma. Hace este tipo de patología. ¿Hemos encontrado la presencia nosotros de adenocarcinoma en el esófago? Por supuesto que las hemos encontrado.
pero más frecuente es el carcinoma. Y aquí está el famoso carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide, que es lógico, pues hace displasias en el epitelio poliestratificado plano, ¿no? Y posteriormente genera pues una neoplasia. Esta neoplasia es característica, ¿no? Está formada por células escamosas, con núcleos aumentados de tamaño, con citoplasma eosinófilo, y con un comportamiento de tipo infiltrativo. Cuando hablamos de infiltrativo, este es el epitelio y yo tengo un nido de células que está introduciéndose. Ese comportamiento es infiltrativo. La única tumoración que tiene ese tipo de comportamiento son las neoplasias. Neoplasias malignas, es una patología benigna, no tiene por qué tener un comportamiento de tipo infiltrativo. Y siempre las neoplasias se acompañan acompañadas de respuesta inflamatoria, mononuclear, linfocitos T en los cánceres de manera casi siempre. Luego en el estómago tenemos las gastropatías y las gastritis agudas, mal llamada gastritis aguda. En el estómago nosotros informamos gastritis crónicas y cuando encontramos la presencia de neutrófilos, que en cualquier otra parte del cuerpo la utilizamos para referir a una patología inflamatoria de tipo aguda, en el estómago no lo reportamos así. En el estómago lo reportamos como actividad cuando encontramos la presencia de neutrófilos. Gastritis, el 90-95% de las biopsias que me llegan a mí, que son bastantes al día que hacen los gastroenterólogos, tienen infiltrado inflamatorio. Desde infiltrados inflamatorios crónicos, leves, moderados o severos, acompañados de actividad, acompañados de la presencia de neutrófilos también leves, moderados y severos. Entonces hacemos todas esas combinaciones. Yo puedo tener una gastritis crónica leve con actividad leve, sí. Puedo tener una gastritis crónica leve con actividad moderada, sí. Puedo tener una gastritis crónica leve con actividad severa, sí. Y todas esas combinaciones que pueda yo encontrar. ¿Y cómo las determino? Para determinar una gastritis crónica yo encuentro en lámina propia y en la mucosa la presencia de infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. ¿Qué significa? Presencia de linfocitos y de células plasmáticas abundantes. Cuando se ve, y leve cuando en pequeñas cantidades, ¿no? Ahora, la presencia de neutrófilos la gran mayoría de veces se debe a una infección en la mucosa gástrica. ¿Cuál es esa infección? La presencia de... ¿Y qué será el Helicobacter pylori? Una bacteria. Y cuando hicimos inflamación aguda, cuando yo tengo una bacteria en mi organismo, ¿cuál es la respuesta inflamatoria que se va a generar? Aguda, presencia de neutrófilos. Eso explica por qué los reportes de una biopsia gástrica dicen gastritis crónica. ¿Crónica por qué? Porque si yo tengo un Helicobacter pylori ahí, y el Helicobacter pylori lo tengo por mucho tiempo, una inflamación aguda, la presencia de neutrófilos se hace crónica. Pero como sigo teniendo el Helicobacter pylori ahí, sigue generando neutrófilos. Es por eso que informamos gastritis crónica linfoplasmocitaria, leve, moderada o severa, con actividad, tengo el Helicobacter leve, moderado o severo. Ahora la pregunta, ¿podré tener neutrófilos en ausencia de Helicobacter? Sí, claro que sí. Si hay una lesión de tipo ulcerativa, las úlceras de Gehrig, respuesta inflamatoria se acompañan, polimorfios nucleares, podemos encontrar. Pero cuando yo en una biopsia gástrica encuentro neutrófilos, me echo a buscar sí o sí la presencia de Helicobacter pylori. Siempre. ¿Puedo no encontrarla? Sí, puedo no encontrarla cuando te encuentro en pequeñas cantidades, son leves, ¿no? Y de repente en la mordida, que son 2 milímetros a 3 milímetros de la biopsia, no puedo encontrar el Helicobacter. Si no la veo, no la reporto. No, pero el gastroenterólogo, pues, pero tiene neutrófilos, sí puede tener, pero en mi muestra no está. Y si no está, yo no la puedo inventar, pues, ¿no? Y el Helicobacter pylori
Ahí está el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, nosotros, o bueno, el gastroenterólogo le interesa el reporte de ello, aunque ya no se requiere la biopsia, pues no para establecer el diagnóstico de HP, basta con las pruebas del aliento, ya no se necesita un procedimiento de tipo invasivo para determinar la presencia del Helicobacter pylori. Pero su tratamiento es importante. ¿Por qué será importante? Porque si bien este Helicobacter pylori favorece la presencia de respuesta inflamatoria crónica con actividad, es un carcinógeno. El Helicobacter pylori favorece la aparición de adenocarcinoma gástrico y favorece la presentación de linfoma gástrico. Ojo el término, favorece. No significa pues que todo paciente que tenga Helicobacter pylori va a ser un adenocarcinoma gástrico o va a ser un linfoma, ¿no? Se dice que los adenocarcinomas gástricos, el 3% están asociados a Helicobacter pylori. Porque hay unas cepas que poseen un antígeno de citotoxicidad A, que infiltran a la célula y producen modificaciones en la secuencia del ADN generándome el adenocarcinoma. Pero no son todas. Por eso que, ojo, favorece que vayan a encontrar a su paciente, a su familiar, a su hermano, a su papá, a su vecino, a su amigo, me han dicho, uy, vas a tener cáncer. No es tan cierto. Y también favorece la presencia o la aparición de linfoma gástrico. ¿Cómo? Si yo tengo Helicobacter pylori, me genera una respuesta inflamatoria. Aparecen linfocitos T. Estos linfocitos T favorecen la llegada de los linfocitos B, pero los linfocitos B con ciertos cambios que producen activación del factor nuclear kappa beta, ¿no? Que está en el núcleo, y me originan linfocitos B atípicos, que yo lo voy a encontrar en el linfoma gástrico. Y esa secuencia, Helicobacter, linfocitos T, linfocitos B, activación del factor nuclear y una proliferación de linfocitos B atípicos que hacen el linfoma gástrico. Pero requieren esta secuencia, pero en estadios iniciales. ¿Por qué menciono esto? Porque en estadios iniciales, cuando se requiere la estimulación del Helicobacter pylori, yo elimino el Helicobacter pylori y desaparece el linfoma. Pero eso es en estadios iniciales solo y únicamente. ¿Por qué? Porque este paciente, cuando ya este linfoma está en estadios avanzados, hay mutaciones genéticas que ya me impiden, sin estimulación del HP, se puede generar toda la secuencia. Y ahí ya la erradicación del HP no me erradica al linfoma gástrico. A pesar de que los linfomas pues tienen un buen pronóstico, el tratamiento es muy... Hemos visto nosotros en nuestro hospital pacientes curarlos, sanar del linfoma. En un control posterior, lógicamente tras el tratamiento ya me encontramos. Dentro de las neoplasias malignas, un linfoma pues le ofrece mejor pronóstico al paciente, ¿no? Y aquí están, estos son los Helicobacter pylori. Miren, nosotros ¿dónde los vamos a encontrar? Lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Están en la mucosa, en la parte superficial, donde se encuentra localizado el daño mucinoso, el moco, y en la cavidad de algunas glándulas, y son estos. Ahí están. Estos que están aquí. Que se ven, parecieran unos bacilos, ¿no? Pero no son bacilos. Tienen una forma... ¿Qué pasó? Lo borré. Tienen una forma... El Helicobacter pylori tiene una forma en espiral, ¿no? Tiene la característica de un sacacorcho, así, pero a la microscopía se ve como un bacilo, pero no es un bacilo. Ahí está. Y lo encontramos en localización a ese nivel. Nosotros lo observamos, ya no utilizamos coloraciones especiales como la vemos aquí, que la resaltan a la vista con hematoxilina y eosina, nosotros la vemos ya con bastante claridad. Y la vemos con bastante claridad porque se ve tanto el Helicobacter pylori que ya no hay forma. Es un Helicobacter. Entonces, ya no utilizamos. Antiguamente sí se requerían inyecciones especiales para poderlos
precisar con mayor, que se vean mucho mejor. En el estómago también tenemos gastritis autoinmunitaria. Y las patologías autoinmunitarias van a estar caracterizadas por un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio que me va a terminar lesionando las células en el epitelio gástrico, ¿no? Esta produce un daño difuso de la mucosa osíntica, ¿no? Dentro del cuerpo o del fondo podemos observar, otra de las características es que el HP lo encontramos de manera más frecuente de localización en antrogástrico. ¿La podremos encontrar en cuerpo? ¿Puede generar una pangastritis? Sí, pero la localización más frecuente es en antrogástrico. El infiltrado en una gastritis autoinmunitaria genera, pues, va a estar acompañado de linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y ocasionales neutrófilos. Siempre van a haber neutrófilos, ¿no? Pero es crónico porque la mayoría de los elementos celulares que yo encuentro ahí son mononucleares, ¿no? Las úlceras pépticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, también en úlceras pépticas encontramos nosotros la presencia de neutrófilos y pueden no tener helicobacter pylori. Hacen lesiones de tipo ulcerativa y ahí vamos a encontrar nosotros la presencia de neutrófilos, ¿no? Lesión de la... Pero cuando el gastroenterólogo reporta una úlcera, ¿no? Su primera preocupación de él es: ¿será un cáncer? ¿Será un adenocarcinoma? Y las biopsias nos las manda, ¿no? Si nosotros no encontramos glándulas atípicas, es una úlcera común y silvestre que va a dar su tratamiento. Pero si nosotros encontramos glándulas atípicas, es un adenocarcinoma. Y la característica de la toma de la muestra, ¿no? Si él viene y me muerde la biopsia en el centro de la úlcera, yo no voy a poder reportarle nada. ¿Por qué? Porque en una úlcera la zona central es necrótica. Solo va a haber necrosis. Y así me dé 2 kilos de necrosis, ¿qué le puedo decir? Necrosis. ¿Y puede haber cáncer más allá? Sí. Por eso en este tipo de lesión, la recomendación de la biopsia son de los bordes. Y ellos lo saben, ¿no? Ellos están entrenados para eso. Muerden en los bordes de la lesión de tipo ulcerativa, ¿no? Y ahí nosotros encontramos, pues, las glándulas. Que algunas veces las encontramos solo en la parte superficial. Y cuando nosotros encontramos en parte superficial, solo le ponemos adenocarcinoma y no podemos determinar infiltración. Porque si yo no veo la submucosa, no le puedo decir infiltrando, ¿no? Eso le reportamos. A pesar de que ellos tienen sus criterios endoscópicos para precisar ello, pero siempre requieren de el reporte de anatomía patológica para derivar a su paciente. ¿A dónde? A cirugía oncológica. A nivel gástrico, a nivel de estómago, también encontramos nosotros pólipos. Y dentro de los pólipos son lesiones proliferativas que van a estar caracterizados por una dilatación de glándulas. Ahí tenemos los famosos pólipos hiperplásticos. Son lesiones elevadas, ahí los tenemos, en el estómago, pero el revestimiento epitelial de cada una de estas glándulas tiene un fenotipo benigno. ¿Qué significa? Que el epitelio que reviste estas glándulas, ya sea dilatadas o no tan dilatadas, tiene un fenotipo benigno, o sea, la célula es tan igual a una célula de la mucosa gástrica normal. No hay cambios. ¿Estos pueden ejercer cambios? Sí. Cuando hacen cambios, hacen primero displasias. ¿Qué pueden ser displasias de bajo grado? Posteriormente displasias de alto grado, y en estadios más avanzados pueden terminar transformándose en un adenocarcinoma. Son lesiones benignas estos pólipos, pero un pólipo, tanto gástrico como de colon, que lo vamos a ver ahorita, ya el paciente presenta mutaciones genéticas. Ojo, a pesar de que la célula todavía no posee un fenotipo maligno. No es un cáncer, pero ya hay mutaciones que no llegan a ser cáncer. Nosotros también tenemos en cuerpo gástrico lesiones elevadas, ¿no? En el cual las glándulas dilatadas sobre la lesión elevada son cúbicas bajas o planas, y
y a este tipo de lesión elevada nosotros los conocemos con el nombre de pólipos de glándulas fúngicas. ¿Las encontramos con frecuencia? Sí, reportamos pólipos hiperplásicos y siempre que reportamos un pólipo hiperplásico, al gastroenterólogo le interesa y tiene HP o no tiene HP. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es un carcinógeno, ¿no? Y los pólipos de glándulas fúngicas pues sacan la lesión, se acabó el problema, ¿no? Podemos encontrar adenomas gástricos. ¿Cuál será la diferencia de un pólipo con un adenoma? Un pólipo es una lesión con células fenotípicamente benignas y un adenoma es cuando ya esta lesión elevada presenta displasia. Pero una displasia no es un cáncer, ¿no? Ojo. Lo vimos en cuello uterino cuando hicimos en la práctica mecanismos de adaptación celular. Cuando hicimos mecanismos de adaptación celular hablamos de displasia leve, moderada y severa. Tercio basal, 2 tercios basales, todo el espesor del epitelio, y las displasias no son cánceres. ¿Que están próximas a transformarse en cáncer? Sí, pero no son cáncer todavía, ¿no? Esos son los famosos adenomas que nosotros encontramos también en cavidad gástrica. Y luego de ellos tenemos pues los famosos adenocarcinomas. En el estómago, la patología de presentación más frecuente, maligna, la neoplasia maligna, la presentación más frecuente es el adenocarcinoma. Dos tipos de adenocarcinoma. Uno, que es el adenocarcinoma de tipo intestinal, ¿no? Y nosotros lo llamamos a ellos aquellas neoplasias malignas que se generan a partir de las glándulas gástricas y que forman estructuras tubulares, ductales o glandulares. Con atipia, ¿no? Que es esta que está acá, ¿no? Este es el tipo intestinal. Y tenemos el carcinoma de tipo difuso. El carcinoma de tipo difuso es la que se origina a partir de los cuellos de las glándulas, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es una característica importante, la presencia de las famosas células en anillo de sello. Y tienen esa denominación porque se parecen a un anillo, pues tú sacas un anillo, la célula tiene mucina en su interior, que es todo el vacío, y en la parte superior el diamante, que es el núcleo. Células en anillo de sello, ¿no? Se genera. Y esto es una neoplasia agresiva. Se le llama difusa porque aquí no forma glándula y se expande, se mete a la submucosa y se expande en toda la pared del estómago. Y eso es una neoplasia maligna poco diferenciada. Nosotros cuando encontramos células en anillo de sello, lo más probable es que este paciente ya haya hecho metástasis avanzado. Y a veces es difícil establecer su diagnóstico. Difícil no porque sea complicado identificar una célula en anillo de sello, difícil porque el gastroenterólogo ingresa y si muerde solo mucosa no hay cáncer. A veces están metidos en la submucosa, ¿no? Sobre todo cuando lo realizan los gastroenterólogos todavía no muy experimentados. ¿Quiénes son ellos? El presidente de segundo año ya hacen endoscopías, no tienen experiencia, muerden, hasta normalito, muerden para una muestra. Pero el gastroenterólogo con más experiencia revisa toda la cavidad gástrica y cuando sospecha de un carcinoma de tipo difuso, muerde y encima de esa mordura lo vuelve a morder para sacar su mucosa. Ellos le llaman mordedura sobre mordedura. Pero así es, pues, ¿no? Cuando uno empieza a hacer cualquier cosa, a veces no es tan hábil y con el tiempo va adquiriendo la habilidad, la práctica. A nivel gástrico también tenemos este famoso tumor, el tumor del estroma gastrointestinal. En español hay algunas literaturas traducidas en español como el famoso TENI, ¿no? Tumores del estroma gastrointestinal. Pero la literatura americana, que es la que utilizamos con más frecuencia, es el famoso GIS. Estos pueden ser bastante grandes, hasta 30 centímetros, están formadas por células finas, alargadas y se clasifican como células fusiformes, mientras que los tumores denominados por células epiteliales se denominan epiteliomas. Pero son estas células estromales que proliferan en la submucosa. ¿Las confundimos nosotros? Sí, cuando tenemos esas células alargadas las podemos confundir con un leiomioma. En el estómago, ¿podemos encontrar leiomioma? Sí, hemos encontrado. Y las confundimos, ¿no? A mí me pasó una vez. Recibo una muestra, es un leiomioma, ojo cerrado. Pero por si acaso le voy a pedir un CB100.
0117. El 0117 me identifica pues el famoso GIS. O si es un leiomioma le puedo pedir una actina o una desmina, ¿no? Que me identifica fibras musculares. Le pedí un CD117 y una actina y fue negativo actina, o sea, no eran fibras musculares lisas, y si no son fibras musculares lisas, no era pues un leiomioma, y el CD117 dio positivo. Era un GIS de estas células alargadas, ¿no? Que simulaban o remedaban pues un leiomioma. A nivel de intestino, tanto delgado como colon, tenemos algunas de las patologías, como por ejemplo el gólbulo. El gólbulo, que es un giro completo de un asa intestinal sobre su punto de inserción mesentérica y produce compromiso luminario vascular. ¿Qué significa? Yo tengo mi intestino y este se gira. Y cuando se gira, obstruye el paso. Pero cuando se gira también con vasos sanguíneos. Y el vaso sanguíneo cuando se gira, ya no hay perfusión. Y puede originar necrosis. Y cuando se gira, no hay tránsito. Y todo lo que está hacia la parte proximal se va a dilatar. Y el intestino sale gigante, dilatado. ¿No? Porque el paciente, pues, tengo 2, 3, 4 días, ¿no? Con esta molestia, sino dilatado. ¿Recibimos nosotros esa patología? Sí. Hemos recibido unos cólogos así que parecían esos globos de fiesta infantil, dilatados y las paredes muy delgadas, transparentes, ¿no? Así como se ve en la gráfica, ¿no? Tenemos a nivel intestinal intosuscepción también. ¿Qué serán las intosuscepciones? Tengo el intestino y parte del intestino se mete sobre la otra cavidad. Y también me genera obstrucción del drenaje venoso. Y me puede llevar también a favorecer la aparición pues, de necrosis. Esa es la famosa intosuscepción. Parte se mete sobre el propio intestino. Tenemos enfermedades celíacas. Serán estas conocidos también como esprue celíaco o enteropatía sensible al gluten, ¿no? Dentro de las características histopatológicas, estas se caracterizan por un aumento de linfocitos intraepiteliales, hiperplasia de las cristas y atrofia vellositaria. La pérdida de la superficie mucosa, el colon cepillo. ¿Órgano? ¿Qué órgano afectará esta patología? ¿Qué tipo de intestino? ¿El delgado o el grueso? Delgado o grueso. Atrofia vellosa. ¿Qué intestino? Delgado. Porque el intestino que tiene vellosidades verticales es el intestino delgado. Aquí lo que se genera es una respuesta inflamatoria. Sabemos nosotros que la mucosa del intestino delgado tiene las famosas vellosidades intestinales. En esta patología, la respuesta inflamatoria de tipo crónica lo que va a originar es que esas vellosidades se vayan ensanchando. Posteriormente se van aplanando las vellosidades. ¿Y qué origina ello? ¿Para qué nos sirven las vellosidades intestinales? Para aumentar la superficie de absorción. Entonces, si yo tengo un paciente con una enfermedad celíaca en el cual las vellosidades intestinales se van ensanchando y se van aplanando, van a tener dificultades, ¿no? Problemas en la absorción intestinal, ¿no? Y así llegan estos pacientes. El intestino delgado se hace así, se ensancha, se aplana y hacen áreas de edema con infiltrado inflamatorio bastante grande. Y hacen los famosos trastornos de absorción, ¿no? Estos pacientes tienen deficiencia de algunos nutrientes. Pero si yo me alimento bien, yo como bien, ¿no? Pero el problema no es su alimentación, el problema es la superficie de absorción. Deficiencia de lactasa, ¿no? Tenemos a beta-lipoproteinemia, que son patologías un poco menos frecuentes. Tenemos enterocolitis infecciosas, como patologías como el cólera. El cólera me genera pues una diarrea de tipo arroz abundante que genera deshidratación y es relacionada generalmente por el virus cólera. Y tenemos la enterocolitis por campylobacter, un patógeno entérico frecuente en países desarrollados y es causa de
importante diarrea en tu lista. Shigellosis, ¿no? Que son bacterias gram negativas, aerobias, facultativas, no encapsuladas, son más prominentes en el colon izquierdo, en ilios, también podemos encontrarlas. La mucosa es hemorrágica, puede estar ulcerada esta, ¿no? Y pueden haber pseudomembranas. La histología es similar a una colitis autoinmunitaria. Y tenemos la fiebre tifoidea, ¿no? Bueno, ya la vimos nosotros, la úlcera tífica con su característica, pues, hiperplasia de las placas de Meyer, con zonas ulcerativas, con su proliferación vascular, con su comportamiento inflamativo, con sus neutrófilos en parte superficial. Tenemos colitis pseudomembranosas, enfermedad de Wilder. Y aquí tenemos unas patologías que son muy poco frecuentes, pero están dentro de las enfermedades inflamatorias de tipo intestinal, ¿no? Y estas enfermedades inflamatorias de tipo intestinal vamos a tener nosotros aquí a la famosa enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa o la colitis ulcerosa. El problema de ellos, ¿no? Para establecer el diagnóstico, a la endoscopía es mucho más fácil que a la biopsia, a la colonoscopía. ¿Por qué es más? Porque la colitis ulcerosa me origina una lesión uniforme de todo el colon, continua de todo el colon. Y la enfermedad de Crohn es una patología fachada, inflamación, zonas sanas, inflamación, y que la enfermedad de Crohn me puede afectar todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Y la colitis ulcerosa, exclusivamente el ano, hasta ilio puede llegar. Pero sí, de esa manera es facilito establecer el diagnóstico. No es tan sencillo, porque estas patologías tienen periodos de exacerbación y periodos de remisión, asociados a periodos de diarreas abundantes, donde no encuentran causa. Patologías autoinmunitarias. Para establecer el diagnóstico, la presencia de granulomas, porque comparten características histopatológicas, ambas, la presencia de granulomas me orienta a establecer un diagnóstico de enfermedad de Crohn. Y las famosas criptitis, que son la presencia de infiltrado inflamatorio agudo con neutrófilos dentro de las glándulas, me orientan a una colitis ulcerosa. Es difícil a través de una biopsia, es difícil. Nosotros hemos tenido en nuestro hospital, tenemos este tipo de patologías donde el paciente, quiero saber mi resultado, dime, pues será una enfermedad de Crohn, será una colitis ulcerativa, no podemos precisarla, si es una enfermedad inflamatoria de tipo intestinal. Y estos pacientes, bueno, en el hospital de la Fuerza Aérea hay pacientes generales, coroneles, me voy a Europa, ese regresan con su mismo diagnóstico de enfermedad inflamatoria. Aquí en Japón y en la China, con una biopsia es bastante difícil. Con resección intestinal sí ya se puede enfrentar mejor el diagnóstico. Hemos tenido pacientes con colitis ulcerosa que llegaban por sangrados abundantes. La clínica, el paciente llega con sangrados. Entraron al hospital, le tomaron biopsia, seguía el sangrado abundante, el paciente pide su alta voluntaria, ¿no? Porque si tú ves que tu familiar no mejora para nada, no dices, aquí no le están haciendo nada. Lo llevan a la entidad privada y en la realidad estos pacientes pasan a UCI, un sangrado abundante, en la entidad privada, pues, los días de estancia hospitalaria en UCI te llevan a la pobreza muy pronto. Igual no evolucionaba favorablemente, pero para esto ya nosotros teníamos la toma de biopsia orientada a una colitis ulcerosa. La paciente regresa a la semana al hospital, porque los días de estancia hospitalaria pues en clínicas son crueles, ¿no? Si alguien las conoce, son crueles, los días de estancia hospitalaria regresó. Complicado ya su caso, donde el sangrado era abundante y cirugía lo que optó por hacer es una resección de todo el colon. Y
fue la primera vez en mi vida que tuve un colon por colitis ulcerativa, todo el colon, con las características que aparecía el libro, ¿no? Un empedrado, uniforme, ¿no? La paciente salió de alta, pero bueno, el pronóstico no era tan bueno, pues todavía no tenía todo el colon, pero evolucionó favorable. Es que los pacientes y los familiares, cuando el paciente no evoluciona favorablemente, se desesperan. Y es lógico, ¿no? Su familiar, su ser querido, ¿no? Se desesperan, pero a veces hay patologías que pueden evolucionar favorablemente bastante rápida y hay patologías, ¿no? Que hay que establecer el diagnóstico y a veces su evolución es lenta. Como hay otros que también pues, no tienen evolución favorable, terminan perdiendo la vida en el proceso. Es parte de ello, ¿no? Y es entendible que el paciente se desespere, que el paciente se frustre, que el paciente reclame y exige, y lo van a vivir ustedes en el ejercicio de su profesión, ¿no? Como hay pacientes también, bien pacientes, ¿no? Que dan toda la... haga usted lo que debe ser, ¿no? Y hay otros que no, que exigen, que reclaman. Como todo, ¿no? En estos casos a nosotros nos han generado ese tipo de problemas. Bueno, nosotros indirectamente, porque el paciente se enfrenta más al médico tratante, ¿no? Al médico tratante al no ver su evolución favorable. Acá están las colitis ulcerosas, son iguales casi. Pero la característica que nos orienta a una colitis de tipo ulcerativa son las glándulas con abundantes polimorfonucleares en su interior. De ahí a la mucosa son idénticas. A la endoscopía, como le digo, es mucho más fácil, pero tendría que el gastroenterólogo ingresar cuando la enfermedad está muy activa. Cuando ingresas en periodos de remisión, tampoco puede precisar estas características. Microscópicamente, y ahí está, y lo describe, miren, similar a la enfermedad de Crohn. Hay abscesos intracrípticos, metaplasia pseudopilórica, inflamación de la mucosa, su mucosa, ¿no? Pero no aparecen granulomas. Pero la ausencia de granuloma tampoco me dice que sea una colitis ulcerativa, porque lo encontramos en el 35% de los pacientes con enfermedad de Crohn granuloma. ¿Qué significa? Hay un 65% que pueden no tener y no dejan de serlo, ¿no? En el colon también nosotros tenemos los famosos pólipos hiperplásticos, ¿no? ¿Cuál es la mutación genética para la aparición de un pólipo hiperplástico? Todos están en condiciones de responder esa pregunta. Yo se los he dicho, aquí en el audio. Bueno, pero los que vinieron ese día, alguien puede decir, no, yo no vine, pero están en los libros, ¿no? En sus Robin. En sus Robins hay un dibujito ahí todavía que cuando uno lo abre y salta la vista. Está en la secuencia. Mucosa colónica, hiperplasia, están displasias y después cáncer. La mutación que inicia esos cambios proliferativos, aunque no fenotípicos, en estadios iniciales que hacen el equivalente a un pólipo hiperplásico es la famosa mutación del gen APC. Se aúna la beta-catenina, el KRAS, hacen displasia y se aúna finalmente la mutación del gen TP53 y de una displasia de alto grado la termina transformando en un adenocarcinoma o un cáncer infiltrativo. Pero o sea, cuando ingresa el gastroenterólogo y saca un pólipo colónico y dice, es un pólipo, es benigno. Sí, es benigno, porque todavía tiene fenotipo benigno, pero ya posee mutaciones genéticas. Recuerden ustedes, para que aparezca un cáncer, no aparece de un día para otro, necesita acumulaciones sucesivas de mutaciones genéticas. Si bien es cierto, no tiene el fenotipo maligno, pero ya tiene mutaciones. Es como decía un colega, ¿no? A los pólipos, sacar un pólipo del colon es como sacar un cáncer bebito, chiquitito, que todavía no se ha hecho recetas. Algo así. Ya tiene mutaciones genéticas. No hay fenotipo maligno, no es malo, pero ya tiene mutaciones genéticas que han provocado esa proliferación celular. Claro. Son lesiones elevadas de fenotipo benigno que tienen dilataciones glandulares, ¿no? Que las conocemos nosotros como los famosos pólipos hiperplásticos. Y los adenomas
de manera equivalente a lo que sucede en el estómago, hacen displasias. ¿Cómo son las displasias? Las dividimos en dos grupos, displasias de bajo grado y displasias de alto grado. Las displasias de bajo grado, en el epitelio de las glándulas yo voy a ver una alargamiento y una pseudoestratificación de este epitelio. Es una displasia de bajo grado. Estas pueden ser tubulares, en glándulas tubulares, o pueden ser vellosas, alargadas, ¿no? Y de ahí tenemos a las displasias de alto grado. En las displasias de alto grado, yo ya voy a ver las células no alargadas, sino más bien balonadas, que hacen estratificación, que tienen atipia, que tienen mitosis atípica en su espesor, ¿no? Y esas ya están a un pasito de convertirse en un cáncer, pero todavía no son un cáncer, ¿no? Pero ya están ahí a la nada, no es como que estás en la puerta con un pie afuera y un pie adentro. Displasia de alto grado, en cualquier momento se convierte en cáncer. Ahora, si estamos frente a un adenoma con displasia de alto grado, ingresa el gastroenterólogo y saca el pólipo, saca la lesión, se acabó el problema y ya no hace cáncer, ¿no? Porque está localizado la displasia de alto grado. Y ese es el objetivo. El objetivo es identificar esas lesiones en esos estadios para evitar que hagan una neoplasia maligna o se les encadene a una neoplasia. Y aquí están, miren, estos son los adenomas. Este que está acá es una representación esquemática de los adenomas vellosos porque son largos y de bajo grado, ¿no? Son como alargaditos, hacen estratificación, y los adenomas de alto grado ya hacen estas características tipo cribiforme, de núcleos redondeados, núcleos más grandes, más pequeños, macronucleolos. Esto ya se parece mucho a un cáncer, pero todavía no lo es una displasia de alto grado. Y las encontramos generalmente nosotros de localización en la mucosa colónica. Ahí los encontramos. Y ese sería el momento ideal de establecer el diagnóstico para hacer una resección. Porque de ahí sigue el carcinoma in situ, que también es ideal todavía. Cuando es infiltrante, ya el diagnóstico es oscuro, sombrío, malo, ¿no? Es terrible. Y de ahí siguen los adenocarcinomas. Pues los adenocarcinomas de colon, estos adenocarcinomas son una presentación bastante frecuente. Nosotros encontramos a la semana unos 3, 4 cánceres de colon. 50 así, o sea, y a pesar de que nosotros tenemos una población cautiva, que es una población pequeña, que está en control constante, ¿no? En el Ministerio de Salud, la población no, pues, o sea, si bien es cierto, tienen sus áreas que se dedican a cierto hospital, reciben población de todos lados. A pesar de eso, tenemos otros adenocarcinomas. Pacientes que llegan con obstrucción intestinal, ingresan a sala de operaciones por obstrucción intestinal, cáncer. O a otras que se les establece el diagnóstico a través de una colonoscopía. En la colonoscopía sacan la toma de muestra y su adenocarcinoma y lo programan para hacer la resección. Y así como se ve en la imagen, así son los adenocarcinomas. Si el colon uno los abre, son lesiones elevadas, de tipo polipoides, de lesiones ulcerativas, ¿no? Uno los mira nomás y este es un adenocarcinoma. Aunque en algunas oportunidades hemos encontrado lesiones elevadas de esa característica o más grandes que terminan siendo adenomas vellosos. Muy bien por el paciente, pues no, porque es un adenoma, todavía no se ha transformado en un adenocarcinoma y el pronóstico es bastante bueno para estos pacientes. Ahí están, estos son los adenocarcinomas. Bueno, en el examen le puse un adenocarcinoma de colon que pertenecía a la semana 9, aunque después me arrepentí de habérselos quitado, porque si ya les he dictado la práctica, ¿no? Pude habérselos dejado, ¿no? Y la semana pasada lo hemos hecho, yo lo he explicado, ¿no? Pero bueno, lo sacamos porque hice la promesa de que iba a venir solo hasta la semana 7. Pero, no, después dije, ¿pero por qué? Yo les he explicado acá en la práctica, todos estaban acá presentes, ¿no? Pero bueno, ahí quedó. Ese es el adenocarcinoma, ¿no? Hay una proliferación de glándulas con revestimiento epitelial atípico completamente.
los adenocarcinomas hay una disminución de las células caliciformes, ¿no? Se van juntando glándula con glándula y no dejan espacios entre ellos y van haciendo estas reacciones desmoplásticas, ¿no? Que son tejidos fibrosos que a los tumores le ofrecen una consistencia firme, una consistencia dura, ¿no? Porque si fuera glándula sería gelatinoso, ¿no? La reacción desmoplástica es la que le ofrece una consistencia dura. La apendicitis aguda. ¿Alguno de ustedes le ha sacado el apéndice? Nadie. La apendicitis. La apendicitis aguda es la cirugía de emergencia más frecuente en los servicios, en el servicio de cirugía general, ¿no? ¿Cómo empezó tu dolor? Tenía 5 Descríbenos la años. clínica. Tenía 5 años, pero sí me acuerdo. Ah, No, pero sí me acuerdo. Era yo hacía gimnasia y yo me acuerdo que fui a entrenar y como que me dolía la pierna acá, no quería caminar. Llego a mi casa y me echo y o sea, me quedé dormida y como que abrazaba la pierna, como que la abrazaba, es lo que me acuerdo, como que la abrazaba y una de esas como que mi papá me va a ver y me ve que estoy con la pierna abrazada y me estira la pierna y grito de dolor. Y él ya había tenido apendicitis, entonces dijo, no, y me llevó y me dio a operar. ¿Y tu papá es médico? No, pero él había tenido. ¿Por qué hago la pregunta? Porque en los extremos de la vida, porque la apendicitis nos puede dar a cualquier edad, pero es más frecuente en pacientes jóvenes, ¿no? Su grupo etario de la gran mayoría de ustedes es más frecuente, y cuando es en niños, o en adultos, o en ancianos que también hay, tienen una presentación atípica. No es la presentación clínica que normalmente encuentran, ¿no? Que es un dolor tipo cólico que inicia en epigastrio, en zona periumbilical y que a las horas mira fosa ilíaca derecha. El proceso inflamatorio, al entrar en contacto con el peritoneo, es el que duele, ¿no? Por eso la flexión que se hacía más tarde. Pero por eso es cuando ustedes estén en emergencia y su paciente les llegue, y les va a llegar porque es frecuente la apendicitis aguda, el paciente llega y en triaje ¿lo mandan a cirugía? No, el paciente va a medicina. ¿Por qué? Porque el paciente llega con dolor abdominal. Traigo a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá con dolor abdominal. Cuando tiene dolor abdominal, la consulta es en medicina. Y como ustedes van a estar en medicina, van a estar ahí, aunque ahora dicen que ya no hacen en los centros de salud, dicen que así he escuchado, los internados, a veces internados ya no se hacen en los hospitales como se hacía antes, ¿no? O hacen sus rotaciones por el centro de salud. Pero bueno, en nuestras épocas, hace muchos años, hacíamos nosotros la atención en emergencia, ¿no? El paciente llega con dolor abdominal y si tú sospechas, lo primero que en medicina tienes que hacer en un dolor abdominal es descartar que no sea quirúrgico. Si no es quirúrgico, ya le das tratamiento, ¿no? Para la infección, para los gases, para lo que sea, pero que no sea quirúrgico, ¿no? Y la patología quirúrgica más frecuente es esa, ¿no? ¿Dónde empezó tu dolor? Acá, pero ahora me duele acá. Cuando tú comprimes, haces presión y descomprimes bruscamente, esta inflamación choca con el peritoneo. Y al chocar con el peritoneo, duele. Es más, yo recuerdo que en esa oportunidad, porque yo hice mi internado en el Hipólito, y los pacientes llegaban. ¿En qué has venido?, les preguntaba yo. En la mototaxi, decía. ¿Y en los bachecitos te dolía? Cada bachecito me dolía. Sin necesidad de evaluarlo. Pero es que cuando tú ves bastantes pacientes ya te vas entrenando en eso, ¿no? Apendicitis aguda. El diagnóstico de apendicitis aguda, jóvenes, es clínico. Clínico. Un hemograma, lo mucho. Ahora no, ahora en el hospital usted va a solicitar, Laura le va a pedir tomografía, resonancia, le va a pedir. Los residentes de mi hospital a una apendicitis le piden tomografías. Oye, pero ¿cómo se hace tomografía? Pues, ¿no? Para asegurarme, no fallar. Es como que agarras una bazooka y le apuntas al zancudito para matarlo. Para asegurarme que vaya a morir el zancudito. Algo así, ¿no?
Es clínico. Pero para ser clínicos tienen que leer mucho y saber mucho. Si no, no son clínicos. La clínica es importantísima. Es por eso que ahora ustedes, la broma que les hago, el interno, el residente en los hospitales, llega el paciente, ven, hemograma, glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, perfil lipídico, ecografía, resonancia, como todo le piden, examen de orina, cultivo. Algo me saldrá positivo. ¿Qué significa cuando hace eso? O no sabe, o si está en el privado, quiere elevar su producción también, en el privado. Pero cualquiera se da cuenta, ¿no? Entonces, es clínico, ¿sabes? Y con seguridad van a ver esas apendicitis agudas. Lo van a ver porque es frecuente. En el hospital que es pequeño, 2 a 3 apendicectomías por día. Es pequeño, un hospital grande. María Auxiliadora, 2 de mayo, no sé qué cantidad. Pero lógicamente si hacen su internado en esas sedes grandes, ¿no? Pero si hacen en el centro de salud, ¿no? Barreto de Villa María del Triunfo, de repente llegue uno y lo van a ver porque lo van a derivar al hospital. Y si habrá sido apendicitis, esto no habrá sido, ¿no? Diagnóstico para apendicitis agudo, criterio histopatológico. Hicimos apéndice, hemos hecho. Se calcio. Ya, criterio histopatológico contundente. No me digan que vaso sanguíneo, como mucho me pone vaso sanguíneo tengo en todo mi cuerpo, ¿no? No, yo lo digo en general, porque yo como tengo años enseñando, me han puesto de todo pues, en los exámenes, ¿no? Entonces yo lo digo en general, ¿no? No digo que sea Sarabia, ¿no? Pero... el criterio histopatológico contundente, neutrófilos en capa muscular. Puede haber dilatación, congestión, inflamación, faceración del epitelio, toda la lista, pero si no pones neutrófilos en capa muscular, esa es una apendicitis aguda. Microscópicamente hablando. ¿Eso hemos visto? Sí, hemos visto apéndice o no? Sí, apéndice. En inflamación, entonces lo hemos visto, porque eso pertenece a todo digestivo. Y aquí están los nódulos o folículos linfoides, concentros, germinales, prominentes. A veces encontramos material fecaloideo, polimorfo nucleares en lámina propia, congestión vascular, ¿no? Incluso en algunos casos complicados encontramos perforación ya de toda la pared. Eso es peritonitis. Cuando está perforado, sale el infiltrado inflamatorio a la cavidad, inflama el peritoneo y es una peritonitis. ¿Hiciste peritonitis? No existe. Su papá, mire, su papá sin ser médico ha hecho un diagnóstico todavía en una apendicitis no complicada. Ahora, como a ustedes se les complique uno, su papá va a ser mejor que yo. Bueno, pasamos al otro diapositivo. Uy, ya nos quedan 10 minutos. A ver, cuando nosotros estamos en el tubo digestivo, no solamente pues todo el tubo digestivo, al lado tenemos al hígado, tenemos a la vesícula biliar y tenemos el páncreas, que ayudan a favorecer pues, el tránsito y la digestión. A ver. Ya. Cuando hablamos del hígado, aquí está, el hígado puede ser afecto, patologías virales, alcohólicas, contenido graso, ¿no? Y graso depende básicamente de quién, de nuestra alimentación, ¿no? Y el carcinoma hepatocelular son patologías frecuentes acá. ¿Qué tienen en común todas ellas? Que están en el hígado. Sí, que están en el hígado. ¿Qué tienen en común? La hepatitis vírica me origina inflamación crónica, por supuesto. La hepatopatía alcohólica me genera inflamación crónica, por supuesto. El hígado graso, los gorditos,
¿Andamos inflamados nomás? Sí, la grasa genera respuesta inflamatoria. Entonces, lo que tienen en común es la respuesta inflamatoria de tipo crónica. Y la respuesta inflamatoria de tipo crónica, ¿qué va a originar? La respuesta inflamatoria viene a defendernos, ¿no? Pero ¿qué origina? También origina destrucción de elementos celulares, lesión de elementos celulares. La inflamación generalmente, la gran mayoría de veces, se origina en los espacios porta y va originando muerte, a pesar de que el hígado es bastante tiene una capacidad regenerativa bien grande, va originando necrosis de hepatocitos periféricos. Y cuando se necrosa una célula, ¿con qué se reemplazaba en nuestra pregunta de examen de infarto cardíaco, de infarto antiguo de miocardio? Tejido fibroso. Entonces, yo tengo mi espacio porta, vena centro lobular, inflamación a este nivel, y a lo largo de los años, si es viral o si es un alcohólico crónico, va generando fibrosis. Primero en los espacios porta, después esa fibrosis comienza a extenderse, ¿no? Pero próxima al espacio porta. Pero a lo largo de los años esa fibrosis une espacio porta con espacio porta, hace un puente, primero fino, después mucho más grueso, ¿no? Este pasaje de la implantación del tejido fibroso lo categorizamos nosotros en F1, F2, F3 y F4. F1 cuando la fibrosis es solamente en el espacio porta. F2 cuando sobresale pero pequeño todavía en del espacio porta. F3 cuando une espacios portas pero son tabiques finos, finísimos. Y F4 cuando esos tabiques son gruesos. Y cuando son gruesos estamos en cirrosis hepática, porque este une con este une con el otro, este une con el otro, y me va a formar el nódulo con tejido fibroso periférico que hace los nódulos. Y la cirrosis hepática está compuesta por macronódulos y micronódulos difusos en todo el hígado. Y va aislando mi hígado, ¿no? En pedacitos, en nódulos rodeados por tejido fibroso, que lo va a llevar ¿a qué? A la insuficiencia hepática. Y no con ello, el tejido fibroso con respuesta inflamatoria y no contento con ello, independientemente de la etiología, porque todos ellos me van a llevar a una cirrosis hepática, como mi hígado, mis hepatocitos tienen una capacidad regenerativa grande y gigante, pero inmersos en años de respuesta inflamatoria, la cirrosis hepática, independientemente de la etiología, favorece la aparición del carcinoma hepatocelular. Ahora, infecciones virales, B, C, hepatitis B, hepatitis C. Hepatopatía alcohólica, bueno, dudo mucho que aquí haya un alcohólico. Son bebedores sociales a lo mucho, pero dudo mucho porque el alcoholismo, pues, nosotros definimos como alcoholismo aquel paciente que no puede controlar dejar de beber y que requiere ingesta de alcohol. Si alguien bebe y dice, no, hasta aquí no me tomo, no tiene criterio de ser alcohólico. Pero aquel que no lo puede controlar, ¿no? Aquellos que comienzan a tomar y toman 2, 3, 4, 5, 7, 8 días y no pueden dejar, ¿no? Hay adicción. Y el hígado graso, el hígado graso sí es de presentación muy frecuente en nuestra población, ¿no? Bueno, la culpa se le echamos a la gastronomía peruana, ¿no? Pero es un hábito y eso se va generando la reserva de contenido graso. Y el hígado es uno de los órganos que almacenan ellos dentro de los hepatocitos, ¿sí? Y genera respuesta inflamatoria. Esta es la secuencia que le acabamos de describir para formar el tejido fibroso, ¿no? La insuficiencia hepática, y ojo, ¿ah? ¿Yo puedo tener esteatosis hepática? Sí. ¿Puedo tener cierto grado de fibrosis en mi hígado? Sí. ¿Siento molestia? No. ¿Por qué? Porque es necesario perder del 80 al 90% de la capacidad funcional hepática antes de que aparezca insuficiencia o que manifieste una clínica, ¿no? evidente.
Es por eso que el borrachito tiene años tomando, yo no siento nada, yo estoy sano, no siente molestia. Es como ustedes, ahorita ustedes se comen lo que sea, es normal, pero son jóvenes, van a responder bien, ¿no? Pero cuando tengan mi edad ya, no, en la noche no puedo comer mucho contenido graso ya, se me hace pesado, ¿no? No puedo dormir bien, mañana parezco pesado, cansado, ¿no? Pero a la edad que tienen ustedes, yo comía de todo, y normal, pues, no pasaba nada. Bueno, esos son los años, ¿no? Aparte de... Aquí está la secuencia también, la necrosis, el paracetamol daña el hígado, ¿no? Los antidepresivos, todos van a ir en la hepatitis. La hepatitis A me causará también esta patología crónica inflamatoria. ¿Alguien ha tenido hepatitis A acá? Que sepa, porque hay algunos que no saben que han tenido. ¿Por qué les digo no saben? Porque la hepatitis viral, le dan niños, generalmente puede ser desde muy leve, de una simple diarrea, hasta pueden hacer ictericia, acolia, ¿no? Coluria, fiebre, náuseas, vómitos, o puede ser una pequeña diarreíta, una pequeña fiebrecita, y también hizo hepatitis A. Hay diferentes formas de ofrecer respuesta a esa patología. Y como es en niños, es una hepatitis aguda, no dejan lesiones. Le pasa el cuadro y las lesiones son mínimas o casi ninguna. Es por eso que le pregunto, algunos que sepan, hay algunos que de repente han tenido o hemos tenido y no lo sabemos que hemos tenido hepatitis A. No dejamos de tener. Las hepatitis crónicas aquí están bien, así se van formando los nódulos. Este es el hígado y el tejido fibroso va formando los nódulos, y esto con el tiempo se van haciendo mucho más gruesos, entre ellos, y finalmente, por aquí lo tenemos, así queda el hígado cirrótico. Este es un hígado cirrótico. La conducta terapéutica frente a eso, trasplante. ¿Qué más se puede hacer con un hígado cirrótico? Uniforme, ¿no? Y conseguir un hígado, pues, supongo que debe ser bien complicado, ¿no? Conseguir un hígado de donación y que sea compatible con la vida. ¿Quién se lo tienen que donar? ¿Sus padres, sus hermanos o sus hijos? Hay mayor afinidad ahí. Pero le das una parte, ¿no? Un glóbulo. Jorge Henderson, ¿no? ¿Se acuerdan? Jorge Henderson, ¿alguien se acuerda? ¿Lo ha visto? ¿Lo conoce? ¿El de bigotito? El de bigotes. Él tiene trasplante hepático en la realidad que le hicieron. Y él dice, me regresaron a la vida, lógico, porque si no le hacen un trasplante a morir. Y está ahora, entre comillas, se le ve casi normal, ¿no? No sabemos qué. Aquí está la cirrosis, características morfológicas, las alteraciones estructurales. Esta es la característica histopatológica de una cirrosis hepática, ¿no? Lo vemos medio verde porque aquí está sometida a una coloración especial que es la famosa triclómica de Mason. La triclómica de Mason, eso, de acuerdo al tecnólogo, le pone una coloración verde al tejido fibroso o azulada, ¿no? En este caso es verde, ¿no? Eso demuestra la presencia de tejido fibroso. Para hacerlo más evidente, ¿no? Pero a la histopatología normal. Y siempre el infiltrado inflamatorio crónico con neovascularización. Lógico, tiene que haber neovascularización, el tejido fibroso que se está generando ahí, ¿no? Los signos y los síntomas, ¿no? Insuficiencia hepática, compresiones relacionadas, hipertensión portal. Si yo tengo mi hígado que parece un corcho, porque está como tejido, está fibrosado, está duro, obstrucción portal, hace que el paciente hipertensión portal, ¿no? ¿Puede generar ascitis? Por supuesto que puede generar ascitis, hay un proceso obstructivo, aumenta la carga sanguínea, ¿no? Sale la formación de dilatación venosa, esplenomegalia congestiva, encefalopatías hepáticas, así están las ascitis, ¿no? Ahí está. En el internado también así voy a encontrar pacientes, ¿no? A ver si por ahí hacen sus paracentesis, ¿no? Tienen que ganarse la confianza de sus internos, residentes, médicos asistentes. La ictericia, pues,
menor acumulación, una sobreproducción de bilirrubina, hepatitis, obstrucción del flujo biliar. Ahora vamos a ir a las patologías más frecuentes, colestasis, tratamiento. Esta es otra de las patologías frecuentes, ¿no? La litiasis vesicular. ¿Ya lo hemos visto en la práctica? No, ¿no? Como ustedes no hacían. Vemos cálculos. Los cálculos en la vesícula biliar se pueden generar a partir de ¿qué? Colesterol o pigmentos biliares o mixtos, una combinación de ellos. Estos en el interior de la vesícula biliar originan dolor tipo cólico cuando ésta se contrae, y se contrae con más fuerza cuando ingerimos alimentación copiosa, abundante o de contenido graso. Se encuentra con nuestros calculitos y nos ofrece un cólico fuerte, ¿no? Y cuando obstruye el coledo o la vía biliar, puede producir ictericia y la cirugía es de urgencia. Y si esta pasa por el conducto biliar y llega a la ampolla de váter, obstruye tanto el drenaje biliar como la secreción pancreática. Y es por eso que la litiasis vesicular favorece la presentación de pancreatitis aguda, porque este cálculo llega y obstruye la ampolla de váter, y la ampolla de váter es por donde sale el contenido biliar y pancreático en común a la segunda porción del duodeno. Llega acá y me obstruye acá. Y el principal mecanismo para originar pancreatitis aguda son los procesos obstructivos. Patologías infecciosas, hepatitis virales. Aquí está. Y aquí le va a salir por lo menos una pregunta en su examen, ¿no? Aquí están todas las hepatitis con sus características, cuál es la familia, el tipo de infección, si es crónica, aguda, si es ARN, si es ADN. Aquí está la morfología, en vidrio esmerilado, generalmente son las características de los hepatocitos al estudio histológico, el infiltrado inflamatorio lógico, ya lo hemos mencionado iniciando, ¿no? Las hepatitis virales agudas, la cirrosis, van formando los nódulos a nivel de... Este sí es en fresco, nodulito. Hepatitis autoinmunitaria, cuando nuestro organismo, nuestros hepatocitos, nuestro cuerpo no reconoce como propio, genera una respuesta inflamatoria de tipo crónica, pero de tipo autoinmunitario. Anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimitocondriales, anti-SMIT están asociados a ello, ¿no? Infiltrado inflamatorio con predominio de células plasmáticas en el espacio porta, ¿no? Y tenemos algunas de sus características clínicas. Hepatopatías inducidas por fármacos, por supuesto, ¿no? Todo se metaboliza a nivel hepático. La hepatopatía alcohólica, aquí está, ¿no? El alcohol no solamente causa depresión, causa cirrosis. Antiguamente se creía que los varones no se bebíamos más que las mujeres. En la actualidad ya estamos perdiendo esa batalla. O la guerra ya se ha perdido. En la actualidad se dice que las mujeres beben tan igual que los hombres o más que los varones. Así se dice, ¿eh? No lo digo yo. Y hace pues las hepatopatías, las patologías inflamatorias, tenemos las características clínicas de esteatosis, hepatopatías alcohólicas y cirrosis finalmente. Esteatosis hemos visto, cirrosis las hemos describido de manera bastante rápida, y la hepatopatía alcohólica que hace todo el proceso para llevarnos pues, a una cirrosis, ¿no? Hígados no grasos, este sí lo hemos visto en la práctica. La acumulación grasa básicamente de triglicéridos a nivel de los hepatocitos. Miren, este también es tricrómica de Mason. A pesar de ser un hígado graso no alcohólico, se va formando el tejido fibroso. ¿Listo? Tenemos nosotros compañeros de trabajo que no son alcohólicos, pero sí tienen sobrepeso, que van haciendo estadios de cirrosis hepática. Y es una esteatosis, a consecuencia de una esteatosis hepática de tipo no alcohólica. La hemocromatosis es por un exceso de hierro en el organismo. Ahí está el exceso de hierro, miren, con el PERS que identifica con... Porque si no le hacemos la coloración, esta coloración especial, aquí se parece a macrófagos cargados con hemosiderina. A veces en ojos no muy orientados se confunde, se le hace la coloración especial y se determina por esa razón. Están los signos y síntomas. La enfermedad de Wilson, acumulación de cobre en el organismo, ¿no?
ofrece una característica importante que son los anillos de Kaiser-Fleischer a nivel ocular. Un aumento de expresión de cobre ordinario o favorecimiento. Aquí tenemos las características, todas ellas: cirrosis biliar primaria, cirrosis biliar secundaria, colangitis esclerosante primaria, con sus características cada una. Vamos a ver, vamos a pasarnos a los adenomas hepáticos. Acá tenemos al hepatocarcinoma de esta gasta. Adenoma, tumores malignos. Un grafiquito, aquí está. Esta es la neoplasia maligna primaria de presentación más frecuente en el hígado, el hepatocarcinoma. Aquí está. Esto se genera a partir de los hepatocitos, ¿no?, a consecuencia principalmente de cirrosis hepática. Esta es una de las patologías, o la única, o casi, si hay otra no lo recuerdo ahorita, la cual no requiere biopsia para establecer el diagnóstico definitivo. Dentro de las neoplasias, basta con una tomografía, ¿no? Ellos hacen el lavado de la fase arterial con la fase venosa de manera rápida, es característica contundente para establecer el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Es una de las patologías que no requiere biopsia para que oncología lo pueda recibir como diagnóstico definitivo. Pero en la microscopía las características son hepatocitos aumentados de tamaño por el criterio histopatológico contundentes, aumento del tamaño de los núcleos en diferentes patrones de presentación trabecular. Sabemos que es una trabécula, claro, una célula al costado del otro, y las trabéculas son gruesas de 6, 7, 8 filas. Fibrolaminar, tejido fibroso, pseudoglandular. El hígado, pseudo porque pareciera que hacen glándulas. Es imposible, porque el hígado no tiene glándulas, no puede formar, sino que es una distribución propia de fibrolaminar, glandulares y tejido fibroso. Trabecular, esta es una trabécula. ¿El hígado tiene trabéculas normalmente? Sí, pero las trabéculas son de 1 a 2 filas de células a lo mucho. Colangiocarcinoma es una neoplasia maligna de las vías biliares caracterizada por la presencia de estructuras de tipo glandulares. Ahí está la patogenia, la litiasis vesicular, los cálculos con respuesta inflamatoria de tipo crónica en lámina propia, la vimos en la práctica, ¿no? Senos de replicancia ancho, atrofia de la mucosa, colecistitis aguda, infiltrado inflamatorio agudo en la mucosa. La pancreatitis, vamos a ver, adenocarcinoma, aquí está el adenocarcinoma, estructuras glandulares, ¿no?, en la vesícula biliar. El adenocarcinoma es una neoplasia muy agresiva, el pronóstico es muy malo de los adenocarcinomas de vesícula biliar. Afortunadamente no son tan frecuentes, ¿no? ¿Encontramos nosotros? Sí, encontramos, pero de manera no tan frecuente. En la vesícula biliar vienen y lo operan por cólicos, nadie sabe, y encontramos la masa tumoral, ¿no? Cuando vemos eso, ¿no?, probablemente es el adenocarcinoma, hacemos los cortes, el estudio microscópico y encontramos glándulas, ¿no? Acá están el páncreas ectópico, son malformaciones, ¿no? Pancreatitis aguda, obstructivo. El alcoholismo también genera pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque genera un proceso obstructivo, contrae los ductos y hace proceso obstructivo en el páncreas, a nivel del páncreas, generando una pancreatitis aguda. Aquí están todos los mecanismos para desencadenar estos cuadros de pancreatitis aguda. Las grasas, ¿no?, las hamburguesas, esas cosas tan ricas que disfrutan ustedes a diario o casi diario. Las pancreatitis crónicas. La pancreatitis crónica va a generar tejido fibroso y va destruyendo el epitelio propio de estos acinos y va generando la proliferación del tejido fibroso, que va fibrosando, ¿no?, va destruyendo al propio páncreas, ¿no? La pancreatitis crónica, dolores, páncreas, ecologías, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y bueno, hay que leer el libro, pues, porque si no, no va a pasar. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos.